Elías Bendodo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Satisfechos ustedes del balance de acuerdos en las comunidades autónomas? Nos falta Murcia, que no sabemos cómo va a acabar aquello. Bueno, esas elecciones municipales y autonómicas de mayo supusieron una importante y amplia victoria del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular ganó las elecciones por más de 700.000 votos en las municipales y se consiguió recuperar muchos gobiernos, ¿no? Que están empezando a rodar. Esos gobiernos, unos antes, otros después, y yo creo que hay que darle esos 100 días, esos márgenes de confianza para que los nuevos presidentes empiecen a tomar medidas, empiecen a liderar el gobierno de su región y, por tanto, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, es pronto. El presidente Azcón va a tomar posesión el viernes, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que darle un margen de confianza a todos y seguro que van a crear políticas de progreso, de crecimiento y de calidad de vida de sus ciudadanos. El 24 de mayo, el día después de las elecciones autonómicas, cuando Pedro Sánchez de forma automática convocó las elecciones generales, se hicieron muchas reflexiones en clave interna mirando al Partido Socialista, pero se hicieron también una reflexión mirando al Partido Popular. Va a hacer pactos con Vox en las comunidades autónomas que les pueden penalizar electoralmente. ¿Les han penalizado a ustedes en las generales? ¿Han sacado esa conclusión hoy que, entiendo, han estado estudiando su situación, sus apoyos en el Congreso, y ahora hablamos de lo que ha dicho Cuca Gamarra y de ese comité de dirección? ¿Pero cree que les están penalizando los pactos con Vox, que no han sabido explicarlos, o que el discurso de Vox les ha podido hacer daño a ustedes y a sus expectativas en un determinado momento? Mire, el proyecto del Partido Popular que lidera el presidente Feijóo es un proyecto de partido transversal, un partido de centro-derecha, que tiene que tener y tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos. Y no me refiero solo a estas palabras que le acabo de decir, me refiero a los hechos, ¿no? Mire, el Partido Popular, después de las elecciones municipales y autonómicas, ha pactado con el PSC y ha dado la alcaldía de Barcelona al PSC, igual que al Partido Socialista de Euskadi en Vitoria, con el PNV, para que tuviera la presidencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa, o con el PRC en Cantabria, con Coalición Canaria, gobernamos en Canarias, con los independientes en Jaén tenemos el Ayuntamiento, o la Diputación de Cádiz con los independientes de la línea, o con UPN en muchos ayuntamientos, con Vox, efectivamente, el gobierno junto en esas comunidades autónomas. Por tanto, quiero decirle que somos capaces de hablar con todos y pactar con casi todos. Es lo que quieren los españoles, que los políticos nos pongamos de acuerdo, que hablemos, que nos entendamos y pongamos solución a sus problemas. Por tanto, líneas rojas no tiene el PP, las tiene, claro, la Constitución, pero tenemos que tener esa capacidad de ser un partido de amplio espectro, y lo tenemos, para poder negociar a derecha y a izquierda, y eso es lo que estamos haciendo. ¿En Ceuta qué va a pasar? Precisamente voy a estar este fin de semana con el presidente Vivas allí. Ceuta es algo más que esa ciudad que está al norte de África. Ceuta debe ser la joya de la corona junto a Melilla, que tenemos que cuidar todo su españolidad. Y por tanto, si en un municipio, en una tierra, tiene que brillar la estabilidad de un gobierno para dar un mensaje de unidad, es en Ceuta y Melilla. Eso el PP lo entiende desde hace muchísimos años, que es así. Y hemos llegado durante muchísimos años a acuerdos con el Partido Socialista, tanto en Ceuta como en Melilla. ¿Qué pasa? Que ahora el tacticismo político de Sánchez, que precisamente, fíjese, anuncia la ruptura del acuerdo con el PP en Ceuta, estando en el país que quiere que Ceuta no pertenezca a España. Por tanto, fíjese, ¿no? Nada debe ser por casualidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Usted me está diciendo que hay un pacto con Marruecos para no apoyar al gobierno de Ceuta? ¿Al gobierno del Partido Popular en Ceuta? Yo le quiero decir que da la casualidad que cuando Sánchez rompe con el PP en Ceuta, precisamente se encontraba en Marruecos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si un territorio de España el PP y el PSOE deben unirse y dar un mensaje de unidad y estabilidad, es precisamente en Ceuta y Melilla. Pero Sánchez antepone sus intereses, su tacticismo en este caso, ¿no?, antes de los intereses de la unidad en ese territorio.
Bueno, pues hemos recorrido los territorios, vamos a centrarnos en la próxima gran batalla, la de la constitución de la mesa del Congreso. Déjeme que refresque la memoria a nuestros espectadores de lo que ha ocurrido esta mañana en la sede de su partido. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha reunido a su comité de dirección, posteriormente ha comparecido en Génova la secretaria general. Irene Sanz, ¿qué ha dicho Cuca Gamarra? Una reivindicación de la victoria del PP en las urnas. Así podríamos definir esta rueda de prensa de Cuca Gamarra. La secretaria general de los populares insiste en que ellos ganaron las elecciones y que, por tanto, es a Alberto Núñez Feijóo a quien le corresponde gobernar, como ha ocurrido siempre en España. Los únicos países en los que no se reconoce a quién gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes. Declaraciones tras un comité de dirección en el que el PP ha repasado cuáles son sus cartas de cara a una hipotética investidura. Cuca Gamarra anuncia avances importantes por Vox, UPN y Coalición Canaria, con quien seguirán trabajando los próximos días. Un avance importante ha sido que Vox haya expresado su voluntad de facilitar que gobierne la fuerza más votada por los españoles. UPN haya confirmado y reiterado su disposición a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y ha sido también un avance importante que Coalición Canaria haya avanzado su disposición a apoyar la investidura. Y con esos apoyos en mente, al Partido Popular le salen 171 escaños a favor de Feijóo, más el de Coalición Canaria. Conclusión del Partido Popular, que un acuerdo amplio y constitucional solo lo garantiza Feijóo. Por eso ofrecen su disponibilidad a Felipe VI si le propusiera presentarse a la investidura. Queremos hoy reiterar nuestra disponibilidad. Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad. 172 escaños, señor Bendodo, que también van a apoyar la candidatura del Partido Popular a presidir el Congreso de los Diputados. Yo no sé si tienen nombre del candidato o candidata ya. Pues no, todavía no. Es una decisión que tendrá que tomar el presidente Feijóo en los próximos días. El pleno se va a celebrar el día 17 y para esa fecha, evidentemente, 2 días antes, se tendrán los nombres de los candidatos. En cualquier caso, lo ha dicho muy bien el secretario general esta mañana, ¿no? El Partido Popular es el nítido, claro, ganador de las pasadas elecciones generales. Sumamos hoy ya 171 síes a la candidatura del presidente Feijóo y trabajamos para que sean 172 y por tanto para la primera votación nos harían falta 4 votos afirmativos y para la segunda simplemente con las abstenciones. Por tanto, el Partido Popular y el presidente Feijóo reitera hoy, lo ha hecho el secretario general, su disponibilidad para presentarse a la investidura y conseguir una mayoría suficiente, una mayoría amplia, una mayoría que forme un gobierno en solitario donde solo haya ministros del Partido Popular. Así lo ha entendido Vox, así lo ha entendido UPN, en esa línea va Coalición Canaria y esperemos que los demás partidos lo puedan entender así. Todo lo que no sea eso es que tienen que unirse todos los demás votando sí a Sánchez. Fíjese, nosotros ofrecemos un gobierno en solitario que dé certidumbre y estabilidad a España precisamente en un momento donde estamos presidiendo la Unión Europea. La otra opción es un conglomerado de 24 partidos, no le exagero. Es el Partido Socialista, más las 18 formaciones que forman Sumar, más los 5 partidos entre nacionalistas, independentistas y demás, ¿no? Y teniendo en cuenta que Sánchez solo tiene 121 síes. El PP tiene ya 171 y trabajamos por el 172. ¿Por qué digo esto? Porque ni los de Sumar están confirmados, porque los de Podemos ahora, los 5 de Podemos dicen que eso está por ver. Por tanto, hoy el PP tiene 50 votos más, o 51 si sumáramos Coalición Canaria, que el Partido Socialista. Feijóo tiene 51 votos más que Sánchez para presentarse a la investidura. Por tanto, nos reiteramos en que si el rey le ofrece al presidente Feijóo presentar la investidura, la vamos a hacer y creo que podemos sacarla adelante. Ahora cedo la palabra a los compañeros que les veo deseando preguntar. Dígame, ¿ustedes han hablado con Vox?
con UPN, están hablando con Coalición Canaria, o eso se desprende de sus palabras. ¿Con quién más ha hablado? ¿Han hablado con el PNV? ¿Han hablado con Junts? ¿Han hablado con alguna otra formación que pueda prestarle su apoyo o que pueda abstenerse? Mire, le decía al principio de la entrevista yo que el PP es un partido de amplio espectro que tiene la capacidad de hablar con todos y de pactar con casi todos. Sí, con pero el le límite pregunto claro con quién ha de la hablado. Constitución. Claro, yo creo que las negociaciones, el contenido y con quién tienen que ser en el ámbito de la discreción más absoluta y los acuerdos con la publicidad más absoluta. Eso es lo que nos comprometemos desde el Partido Popular. Permítanme que desde la Dirección Nacional trabajemos en formar unas mayorías suficientes tanto para la mesa del Congreso, para la investidura del presidente del Gobierno, y en cuanto tengamos esos acuerdos, con todas las fuerzas que correspondan, los haremos públicos, evidentemente, ¿no? Don Elías, buenas noches. Buenas noches. Le respeto mucho la afirmación, sobre todo que insistía ahora, de que el PP puede hablar con todos. Y además creo que ponía buenos ejemplos de cómo el Partido Popular ha pactado, entre comillas, la alcaldía de Barcelona para que sea para el PSC o la Diputación de Guipúzcoa para el PNV, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque el PP y la Dirección Nacional sostengan eso oficialmente, mi pregunta, o mi doble pregunta es: ¿realmente el PP puede hablar con todos o ha regalado estas instituciones al Partido Socialista y al PNV? Porque luego vemos que el Partido Socialista no es capaz de devolverle en favor en Ceuta y el Partido Nacionalista Vasco, que es lo que le quiero preguntar expresamente, le ha dicho ya 2 veces al señor Feijóo que ni siquiera se quiere sentar a hablar con él, no ya negociar, sino ni siquiera el PNV se quiere sentar con el señor Feijóo para ver qué es lo que le tiene que contar. Entonces, ¿cómo quieren conseguir el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en ese sentido? Y si la alternativa son las abstenciones que mencionaba antes, ¿de qué partidos podrían ser esas abstenciones? El Partido Popular es un partido predecible, ¿eh? Los españoles, cuando votan al PP, saben lo que votan y saben que fundamentalmente es el principal partido de Estado que tiene nuestro país. Nosotros vamos a anteponer siempre al Partido Socialista que a Bildu, por ponerle un ejemplo. Al Partido Socialista, a Sánchez, mejor dicho, habría que preguntarle si antepone a Bildu o al Partido Popular. Nosotros hemos tenido que elegir en la Diputación Foral, por ejemplo, o en algún ayuntamiento del País Vasco, y hemos preferido al Partido Socialista, a que gobiernen los independentistas y los herederos de ETA. Lo hemos hecho así porque preferimos al Partido Socialista que a Bildu. La pregunta hay que hacerse a la inversa a Sánchez. ¿Usted prefiere a Bildu o al Partido Popular? Hasta ahora ha demostrado que prefiere a Bildu. Por tanto, el partido de Estado es el Partido Popular. Insisto, usted lo ha dicho, vamos a hablar con todos y, evidentemente, los límites en los acuerdos estarán en los que marque la Constitución. El que esté fuera de la Constitución, el Partido Popular no podrá llegar a acuerdos con ellos. Ahora bien, vamos a trabajar en construir esas mayorías con votos favorables o, en su caso, abstenciones si proceden, ¿no? Y quedan tiempo. En política los días son larguísimos, créame, y todavía queda mucho tiempo para poder construir unas alternativas, unas mayorías suficientes tanto para la presidencia del Congreso de los Diputados como la posterior investidura. Me quedo con 2 frases que ha dicho usted. Vamos a hablar con todos y preferimos al Partido Socialista. Si van a hablar con todos y prefieren al PSOE, eso no quiere decir que en un momento dado no se sienten a hablar con Bildu o con Junts, no, aunque prefieran no hablar con ellos. ¿Se van a sentar a hablar con ellos o a escucharles o en ningún caso? Entiéndame, nosotros con Bildu creo que tenemos muy poco que hablar, es decir, nada. Y cuando he dicho preferimos al PSOE, no, entiéndame. He dicho que hemos demostrado en algunos ayuntamientos donde le hemos dado la alcaldía al Partido Socialista para que no gobierne Bildu. Y la pregunta es, hemos preferido al Partido Socialista que a Bildu. La pregunta hay que hacérsela a Sánchez. ¿Prefiere Sánchez al Partido Popular antes que a Bildu? Esa pregunta debería responderla o Sánchez o alguno de los suyos, ¿no? Y en cuanto a Junts, hoy se ha tomado una decisión en el Constitucional, la sala de vacaciones, que dice la orden del señor juez Pablo Llarena está en vigor. Si usted pisa en España, se le va a detener y se le va a meter en prisión.
y no sé si eso les pone a ustedes las cosas un poquito más fáciles en la medida que el PSOE tiene poco margen de maniobra para hacer alguna concesión, no sé si a Junts, pero desde luego al señor Puigdemont ninguna. Usted sabe que el Partido Popular siempre es absolutamente respetuoso con las decisiones judiciales que se tomen en cualquier ámbito, ¿no? Por tanto, respetamos la decisión del juez y se procederá como corresponda en derecho, ¿no? A partir de ahí no tenemos nada más que decir, es lo que creo que toca, ¿no? Sí, pero políticamente, ¿tiene unas consecuencias o no? Desde hace tiempo, desde hace ya bastantes años, tiene esa decisión del señor Puigdemont bastantes consecuencias en la política española. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches. Yo quería hacerte la pregunta que me temo te van a ir haciendo este verano, allá por donde vayas, ¿no? Que es, oye, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber gobierno? ¿Se van a repetir las elecciones? Porque claro, yo me planteo una cosa, honestamente. Las matemáticas son las que son y son endiabladas en un bloque y en otro. Verdaderamente a este país le viene bien que eche a andar una legislatura diabólica, es decir, que van a estar a uno u otro lado. Las votaciones en el Congreso por un voto arriba, un voto abajo, o este país igual en una repetición electoral puede reforzar una mayoría. Nosotros tenemos el mandato de las urnas. El mandato de las urnas es lo que expresaron los españoles aquel domingo de julio, y por tanto tenemos el derecho y creo que la obligación también de presentar la candidatura del Partido Popular a la investidura. Se puede formar un gobierno, se está clarificando la situación. Ya sabemos que si hay un gobierno del Partido Popular será un gobierno en solitario. En solitario, solo habrá ministros del Partido Popular y tendremos que tener la capacidad de negociar y de ceder, como en toda negociación, para sacar adelante todas las iniciativas legislativas, presupuestarias y demás, ¿no? Por tanto, el arte de la política es hacer lo posible de lo que es necesario. Y por tanto, ese es el arte. Y eso es, tendremos que doblar los esfuerzos para que con esa minoría consigamos sacar adelante la legislatura. Pero lo primero, antes de nada, evidentemente, es conseguir los votos suficientes para que el presidente Feijóo sea presidente del gobierno. ¿No queréis preguntarle nada más al señor Bendodo? Esto, yo sí le preguntaría. Venga, pregunta. Hay una pregunta que además viene relacionada de una de las... ¿Tiene candidato para la presidencia del Congreso? Sí, pero se lo he dicho, no me lo quiere decir. Es que yo creo que hasta la Junta y el PP le ha dicho que no lo sabe. De realización ahí, que me dice, no suelta prenda. Digo, no quiere decirnos. Elías, ¿el Partido Popular tiene candidata para la presidencia del Senado? Pues de verdad... Vamos, que si va a ser mujer. Al presidente Feijóo, ¿no? ¿Lo va a decidir el presidente? Lo va a decir el presidente, evidentemente, consultando con su equipo. Y la suerte que tenemos en el Partido Popular es que hay un ramillete amplio de hombres y mujeres, tanto para la candidatura a presidir el Congreso como para presidir el Senado. Hasta ahí le puedo leer, no puedo leer más. Yo tengo muchas más preguntas para el señor Bendodo, pero hay una corta y una larga. La rápida, que se responde con facilidad, supongo, es si en el PP estarían dispuestos a incorporar, a fichar a políticos de carácter liberal como Iván Espinosa Los Monteros. Que eso se responde con un sí y un no. Pues mire, déjeme que haya grises también, ¿no? El señor Espinosa de Los Monteros es un militante de Vox. Otra cosa es que ella no tenga una responsabilidad directiva en Vox. Por tanto, él pertenece a un partido que está a la derecha del Partido Popular. El PP tiene un partido que está a su derecha. Y eso es lo que nos permite a nosotros avanzar por el centro. Pero, créame, yo tengo el mejor de los conceptos, la mejor de las relaciones con el señor Espinosa de Los Monteros. Me parece una persona preparada, de altura política. Lo ha demostrado en sus intervenciones parlamentarias y en sus iniciativas. Y, por tanto, yo creo que el señor Espinosa de Los Monteros es un activo, un valor, ¿no? Pero evidentemente él pertenece a un partido que es distinto al Partido Popular, que es Vox. Pero ustedes no han hecho ascos a incorporar a personas que estaban en otro partido a su izquierda como Ciudadanos hasta que se lo han comido entero. No sé, a lo mejor es la manera de abrir la vía de agua.
Dígame que no lo han hablado hoy en el comité de dirección. Algo tienen que haber hablado de lo que está pasando en Vox. No, fíjese, la rapidez de las noticias de cada día se comen a la del día anterior, ¿no? Hoy hemos estado hablando de lo que ha dicho la secretaria general, evidentemente de los temas actuales, ¿no? Que es lo inminente, que es la constitución de las Cortes y la posterior investidura, ¿no? Insisto, el señor Espinosa de los Monteros tiene toda mi consideración y la de mi partido. Creemos que es una persona preparada, valiosa para la política, un valor que pierde Vox, evidentemente, y por tanto es una decisión que tendrán que valorar los dirigentes de Vox al haberlo descabalgado, digamos, de la dirección del partido. La otra pregunta que yo tenía un poquito más complicada, también quizá pierde actualidad porque han pasado ya varias semanas de las elecciones, pero yo quiero que nos haga autocrítica. ¿Qué pasó en las 2 semanas de campaña electoral para que esas encuestas que le daban al PP cerca de una mayoría absoluta y con Vox mayoría absoluta, por supuesto, para las generales, de repente en la campaña eso se esfumara y al final el resultado sea tan ajustado? ¿Qué autocrítica se hace sobre todo en cuanto a lo hecho mal por el Partido Popular y no solo, como han dicho en ocasiones, a lo que ha hecho Vox alentando determinados discursos? Porque lo cierto es que hubo una movilización muy grande de la izquierda y una movilización inesperada de cerca de 2 millones de votantes socialistas. Toda la autocrítica que haya que hacer la hemos hecho y la hemos valorado, sin ninguna duda. ¿Pero qué quiero decirle? No estoy dispuesto, ni estamos dispuestos del Partido Popular a comprarle el marco al Partido Socialista. Mire, lo que es inaudito es ver al presidente del gobierno dar botes en la puerta de Ferraz después de haber perdido las municipales ampliamente, las autonómicas ampliamente. Solo ha mantenido 2 gobiernos autonómicos y de perder las elecciones generales. Oiga, yo creo que la autocrítica la tiene que hacer el que ha perdido 3 veces las elecciones. Lo primero que debería hacer el que ha perdido 3 veces las elecciones es llamar al que ha ganado las elecciones y felicitarle por la victoria. A partir de ahí, eso todavía no se ha producido. Ahora bien, si usted me pregunta a mí si en vez de 137 nos hubiera gustado sacar bastante más escaños, pues evidentemente sí. ¿Que había encuestas que lo decían? También. ¿Había otras que no lo decían? ¿Por qué no se consiguió? También. ¿Qué falló? Bueno, oiga, estamos en un parlamento fragmentado, no es el bipartidismo de hace algunos años. Hay fuerzas a derecha y a izquierda y, por tanto, cada uno ha movilizado todo lo que ha podido y, por tanto, el Partido Popular, insisto, ha ganado ampliamente las elecciones con más de 340.000 votos de diferencia con el Partido Socialista. ¿Que nos hubiera gustado sacar una mayor diferencia? Seguro. ¿Que nos hubiera gustado sacar el número de diputados suficientes para que la investidura sea mucho más clara que lo que es? Claro que sí. Pero las cuentas son las que son, pero ojo, el Partido Popular ganó municipales ampliamente, autonómicas ampliamente y ganó elecciones generales con 340.000 votos. Haremos autocrítica toda la que queramos, porque solo así se crece. Pero primero, el que perdió debe felicitar al que ganó y en segundo lugar, el que perdió, pensar por qué perdió.